Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre lo que son las propiedades hidráulicas del suelo. Nuestro grupo está conformado por Paucar Alay William, Quiros Montes Ania, Sornosa Santana Noel y quien les habla, y Vincent Macías Jean-Pierre. Una de las propiedades importantes del suelo es lo que es el flujo laminar y turbulento. Un flujo laminar se define como laminar cuando las líneas del flujo permanecen sin juntarse entre sí, como podemos observar en las imágenes, y esto ocurre a velocidades bajas. En cambio, lo que es el flujo turbulento ocurre cuando las condiciones anteriores no se cumplen. Y al aumentar estas velocidades es cuando aquí ocurre. Luego tenemos otra característica, otra propiedad, que es la ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. La ley de Darcy parte desde la investigación de un especialista llamado Henry Darcy, quien investigó sobre las características del flujo de agua a través de filtros formados por materiales térreos en 1856. Entonces quedó expresado que para velocidades pequeñas el gasto queda de la siguiente manera, como podemos observar en esta fórmula, donde el A va a ser el área total del filtro, el área total de la sección transversal del filtro. Y la I va a ser el gradiente hidráulico del flujo medido de la siguiente manera, en el cual tenemos que H va a ser la carga de elevación más la carga de presión de dicho punto a calcular. Y la diferencia de las cargas de elevaciones va a ser igual a la pérdida de energía sufrida por el flujo sobre el desplazamiento. Entonces, Darcy siguió realizando más investigaciones en la cual en una de esas construyó lo que son los filtros de arena fina, la cual se dedujo que en estos suelos el flujo va a ser laminar. Y también dedujo que en suelos más finos también el flujo será laminar. Entonces, en ecuaciones relacionadas con la ley de Darcy aparece una constante física de proporcionalidad K, que es la que podemos observar en esta ecuación. Esta de aquí es el llamado coeficiente de permeabilidad del suelo. Tenemos entonces otra característica o propiedad que es la velocidad de descarga, la velocidad de filtración y la velocidad real. Esta representa el suelo dividido en dos fases, que son las de sólidos y las de vacíos, representados en este esquema. Entonces, el área disponible para el paso de agua es AV en lugar de A. Por lo tanto, queda expresado de esta manera, de donde se despeja la velocidad 1, considerando al filtro un espesor unitario normal al papel, se tiene la siguiente ecuación, en la que se vuelve a despejar una vez ya reemplazado el espesor unitario y queda de la siguiente manera. La velocidad que se deduce desde la ley de Darcy se denomina o se llama lo que es la velocidad de descarga. La velocidad 1 toma en cuenta lo que es la fase sólida y se llama velocidad de filtración. Entonces tenemos que cuando el agua no recorre la longitud L, como podemos observar en esta imagen de los flujos, no recorre esta velocidad, sino que solamente recorre una línea recta longitudinal denominada L sub m. Entonces, si la velocidad 1 es la velocidad media real, entonces vamos a poder escribir de la siguiente manera. Mi nombre es William Paucar y hablaré acerca de los métodos para medir el coeficiente de permeabilidad del suelo, factores que influyen en la permeabilidad de los suelos y la prueba horizontal de capilaridad. Ya, continuamos. En el caso de los métodos para medir el coeficiente de permeabilidad del suelo, tenemos que saber que el coeficiente de permeabilidad de un suelo es un dato cuya determinación correcta es de fundamental importancia para la formación de criterio del proyectista, en este caso el ingeniero, para los problemas de la mecánica de suelos. Existen métodos directos e indirectos. En los métodos directos tenemos el permeámetro de carga constante, el permeámetro de carga variable, la prueba directa de los suelos en el lugar. En cuanto a los indirectos, tenemos el cálculo a partir de la curva granulométrica, cálculo a partir de la prueba de consolidación y cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. El siguiente es factores que influyen en la permeabilidad de los suelos. En este caso tenemos 4, la relación de vacíos del suelo, la temperatura del agua, la estructura y estratificación del suelo y la existencia de agujeros y fisuras en el suelo.
La relación de vacíos en el suelo es la variación del coeficiente de permeabilidad de un suelo respecto a su relación de vacíos. La temperatura del agua también tiene influencia en su permeabilidad. La influencia de la estructura y la estratificación se debe, por ejemplo, a que en un mismo suelo existen diferentes permeabilidad. Y esto se da por su estructura y por su estratificación en un suelo, en este caso, inalterado. Y la existencia de agujeros, fisuras, etcétera. Esto se debe a la variación de temperaturas que humedece y seca el suelo y también por la congelación. Este, esta influencia generalmente no surte efecto o no suele ser muy importante en las obras de ingeniería. Ya. Tenemos la prueba horizontal de capilaridad. En este caso vemos dos imágenes. La rapidez con la que se eleva el agua por acción capilar es una medida indirecta de su permeabilidad. Este hecho permitió a Terzaghi desarrollar la prueba que vemos en la primera imagen. Este método consiste en colocar una muestra de suelo en un tubo vertical transparente, detenida por una malla apropiada colocada en el extremo inferior de aquel. El tubo se fija de tal modo que su base quede justamente bajo el nivel del agua, como se lo ilustra. En este proceso se hacen observaciones del progreso de la superficie de avance ascendente del agua a partir del instante que comenzó la prueba. La prueba horizontal de capilaridad es una modificación de la prueba del método realizado por Terzaghi. En este caso se coloca la muestra del suelo de forma horizontal. El régimen o ley de Poiseuille, también conocido como la ley de Hagen-Poiseuille, en honor a los experimentos llevados a cabo en 1839 por Gottlieb Heinrich Ludwig Hagen. Es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, también denominado fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante, como se aprecia en la siguiente fórmula, en donde tenemos variables como el volumen del líquido que circula en la unidad de tiempo t. También tenemos una velocidad media del fluido a lo largo del eje z del sistema de coordenadas cilíndrico. Tenemos el radio interno del tubo y tenemos también delta P, que viene a representar lo que es la caída de presión entre los dos extremos. Tenemos eta, que es la viscosidad dinámica, y tenemos L, que es la longitud característica a lo largo del eje Z. En cuanto al coeficiente de permeabilidad, tenemos que es una característica de los suelos. Específicamente está ligado a la ley de Darcy, de la cual se deriva la ley anteriormente vista, generalmente representada por la letra K. Es extremadamente variable según el tipo de suelo, por lo cual tenemos aquí una tabla en la que podemos apreciar los distintos grados de permeabilidad, dependiendo del valor de K que obtengamos en los estudios. Por ejemplo, podemos ver que si tenemos un valor de K que es superior a 10 a la menos 1, lo cual es 1 sobre 10 o 0,1, tenemos un grado de permeabilidad bastante elevado. En cuanto a la determinación de la permeabilidad, se puede realizar en laboratorio con muestreos y se hace a través de los que son los permeámetros. También se puede determinar esta característica evaluando en el campo mismo. Para esto existen varios métodos, entre ellos están algunos ensayos de permeabilidad, como los siguientes. Tenemos el ensayo de Lefranc, que es un ensayo que se puede realizar de forma constante o variable. Se le emplea para medir el coeficiente de permeabilidad en los suelos permeables o semipermeables de tipo granular, situados por debajo del nivel freático y en rocas que están bastante fracturadas. Es un ensayo en lo que es el ensayo a régimen permanente, pues este consiste en rellenar de agua el sondeo y medir el caudal que se necesita para mantener constante el nivel. También si se lo realiza a régimen variable, lo que se hace es medir la velocidad de descenso del nivel de agua. También contamos con lo que es el ensayo Lugian, el cual
se realiza más bien en lo que son macizos rocosos, en donde la permeabilidad representa una de las características que tienen mayor variabilidad dentro de la misma formación rocosa. Este ensayo se efectúa en el interior de sondeos. Es un procedimiento muy difundido que sirve para calcular el coeficiente de permeabilidad en profundidad. Su aplicación es muy útil para valorar la permeabilidad global de un macizo rocoso. Por ello se lo utiliza en terrenos poco permeables y bastante cohesivos. Consiste en la medida del volumen de agua que se puede inyectar en un tramo del sondeo, de longitud L, durante un determinado tiempo y a una determinada presión H, que debe ser constante en todo momento. El tramo que se va a realizar el procedimiento se aísla mediante un obturador superior y el fondo del sondeo es el que viene a ser el obturador inferior. Y la permeabilidad obtenida se expresa en unidades Lugion, LG, lo cual equivale a 1 litro por minuto y metro bajo una presión constante de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Soy Ania Quiroz. Propiedades hidráulicas. Connie expresó que N era la porosidad del medio y S de la superficie específica de la relación entre la superficie total ofrecida por las partículas sólidas en un determinado volumen de material poroso y el valor de ese volumen. C es una constante apropiada a la proporcionalidad, que es un modo de expresar la permeabilidad en términos y propiedades físicas que intervienen en ella. Preparación del agua desairada. La obtención del agua desprovista de aire, que es de mayor importancia para la realización de pruebas de permeabilidad. El agua contiene siempre agua y otros gases en solución. Estos se separan del agua, las primeras capas de la muestra se adhieren a ella en forma de pequeñas burbujas que afectan a la permeabilidad del suelo al disminuir los espacios vacíos. Las burbujas pueden llegar a cegar los capilares del suelo, por lo cual deben eliminarse. Preparación del filtro de aire. Se debe colocar un tapón de hule perforado por un tubo de cerán corto de diámetro al igual del tubo. Colocar una pieza circular de tela de malla número 40, ya sea de cobre o de bronce. Sobre todo el anterior debe interferirse otro tapón de hule, el cual se haya hecho un orificio permitiendo la entrada de un tubo de cerán y un termómetro. Preparación de las muestras plásticas, secas y no plásticas. Colóquese un tapón de hule en el cual debe ser insertado un tubo corto en el extremo del cilindro. Añadir una pieza de tubo de hule corta provista de una válvula de pinza. Sobre el tapón de hule y dentro del cilindro de lucita, colóquese una pieza circular de tela malla número 40. Para estas arenas finas y linos, colóquese una capa de arena número 40 de Ottawa. Preparativos suplementarios. Primero, determinación del área del tubo de carga. Segundo, la saturación del filtro del aire y de la muestra. Tercero, saturación de la muestra en el caso de que en el filtro de aire esté ya previamente saturado. Procedimientos de la prueba. Debe llenarse el recipiente inferior situado abajo con agua ordinaria a la temperatura ambiente. Abrazar completamente cuando el agua alcance las elevaciones. Registrarse los tiempos transcurridos para que el agua alcance las elevaciones. Medir la temperatura del agua en el recipiente inferior. Calcular los valores del coeficiente de permeabilidad para cada prueba ejecutada. Los errores probables suelen ser de poca importancia, dado que buscan resultados aproximados y no se pretende que la prueba proporcione valores coeficiente de permeabilidad. Los errores debido a las lecturas poco precisas pueden alterarse promediando muchas lecturas. Variación de permeabilidad. Los suelos con la relación de vacíos. Pueden hacerse un análisis teórico de la variación del coeficiente de permeabilidad de un suelo respecto a la relación de vacíos si se considera un suelo imaginario con capilares cilíndricos a un mismo diámetro.